Ya es hora del té. Pablito, bienvenido otra vez a nuestro programa Ponte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Nuestro primer programa en vivo directamente. Bueno, por lo menos en vivo para los radioescuchas de Radio radioescuchas. UTT. Los de internet tienen que seguirse esperando 8 o 15 días a ver cuándo se me ocurre subirlo. Hasta cuando puedas terminar de editar. De editarlo. Bueno, hoy ¿por qué en vivo? Bueno, pues es un día muy importante a nivel mundial. Sí. El día de hoy es 8 de marzo y hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Por lo tanto, hoy venimos para conmemorar también el morado, tu camisa, mi moñito, mi bonito, todos coquetos, ¿no? Algo muy característico es que es un programa de dos treintañeros de dos hombres. Exacto. Y vamos a hablar de mujeres. ¡Qué machistas escuché eso! Bueno, desde la perspectiva que se pueda tomar, pero sí, por lo regular se busca que en este día los espacios de información sobre este tema sean ocupados principalmente por mujeres, ya que ellas conocen mucho mejor el tema. Lo viven a diario, ¿no? Exacto. Entonces sí es algo complicado. Obviamente el 8 de mayo se conmemora perdón, es que no sé en dónde vive. El 8 de marzo, gracias señor productor. Y es por eso que las mujeres son las mejores que han podido representarlo de este día. Sí, porque realmente... luego nosotros nos vamos equivocando. Bueno, lo que decíamos, el 8 de marzo, bueno, se conmemora, o se puso como fecha oficial, sí, desde ¿cómo se llama? Naciones Unidas lo declaró como día oficial, donde hay que celebrar, conmemorar, sí, actuar. A raíz de una tragedia. A raíz de varias tragedias, ¿no? No, principalmente una tragedia con las trabajadoras de la fábrica textil. Así es. Obviamente sabemos que hay muchas situaciones que hay que conmemorar, hay que recordar, hay antecedentes que todo el mundo debemos saber, pero pues obviamente es un día que todos los están recordando, por lo tanto vamos directo a algo más entretenido. A mí en particular, los antecedentes son muy peculiares, pero creo que hay que celebrar más a las personas que dieron paso a que se les diera voz y voto a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, obviamente, popular en estos tiempos, más popular sobre todo ahorita, está Frida Kahlo. Un ícono de las mujeres en la actualidad. De la escritura, porque también escribía. De hecho, hace poco hubo una exposición de las cartas de Frida a un tlaxcalteca, Miguel Amelina, de los cachuchos. Pero, algo vaciado. ¿Has tenido la oportunidad de una pintura de Frida Kahlo así, de frente, completamente? O sea, no solo en los libros de texto, no solo en el celular, sino de frente completamente. No he tenido la oportunidad. Yo sí, en verdad se siente una vibra. No, es que no solo es lo que pintaba, sino cómo lo pintaba y los mensajes que daba. Y podría decirte que el 99% de su obra es autorretratos. Uh-huh. Pero la forma en cómo lo hacía, o sea, ya se conocía tan bien ella que dices, wow, en verdad, grandes obras, ¿eh? Sí, creo que hay partes de algo muy importante, justamente las mujeres que sentan un precedente para que en la actualidad siga siendo más reconocido y valorado el papel de la mujer a través del tiempo. Justamente ella se ha convertido en un estandarte para muchas mujeres, como tal una imagen, y ya puede considerar como ya inclusive una imagen popular, o sea, de la cultura pop, exacto. Entonces ha logrado trascender justamente esa parte, desde la parte cultural que ella ha reflejado y la parte de la representación de la mujer, hasta hacer una parte de la cultura pop. Y recordemos que le pusieron un billete de las más altas denominaciones de México, que por cierto, ese billete de 500 superó a de otra mujer icónica que a mí en lo particular he leído algunos poemas de ellos, algunos escritos, y sí son bastante fuertes. Estamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, del billete de 200. Más famoso, bueno, regularmente cuando se habla de una Sor Juana, hablas de una Sor Juana, no de una Frida. Y eso que ahorita ya lo están cambiando, pero aún así le sigues diciendo una Sor Juanita, ¿no? Casi, bueno, la mayoría de la gente debe de ubicar quién es Sor Juana Inés de la Cruz, o sea, mínimo, o sea, por ese reflejo, o sea, a raíz de ser la imagen de uno de los billetes de nuestro país, pues obviamente tienes un pequeño esbozo de lo que es. Obviamente creo que tú traes un poco más de lo que ella fue. Ella fue una escritora, de hecho yo considero que fue de las primeras mujeres feministas de la Nueva España.
de la orden, una orden religiosa, alguna, pero incluso su poema más famoso habla de algo muy vaciado, no es en contra del hombre, es en contra de cómo el hombre quiere una cosa y hace otra para obtener otra cosa diferente, ¿no? El de hombres necios. Por ahí traigo un pequeño fragmento, porque en verdad el poema está largo, y en todo el poema dice, no seas tonto, ¿cómo quieres que sea así si pides esto, ¿no? O sea, quieres una mujer de esta manera, pues actúa de una manera, quieres una mujer de otra manera, no actúes de esta manera. Simplemente es ahí, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo que mismo culpáis. O sea, tú mismo estás provocando que ella actúe como no te gusta, básicamente. Y tiene toda la razón. Es algo muy vaciado porque dices, no es que hace muchos años la cultura era otra, obviamente ya estoy más viejo, se decía, no, yo me voy a casar con una virgen, ¿no? Y a mí me dijeron una vez, a ver, ¿tú quieres casarte con una virgen? Tú mantente virgen, ¿no? Y yo, no. Más equidad, ¿no? Lo mismo. Es precisamente eso, o sea, quieres algo, pues actúa con respecto a lo que quieres. Que puedes hablar de ese fragmento, inclusive trasciende el tiempo. Escrito hace cuántos años, en la actualidad sigue siendo perdurable el mensaje que transmite a través del fragmento de ese poema. Es que ese es el inicio, y de ahí todo lo demás también está muy clavado en esa parte. Y es algo que a mí sí me ha gustado mucho, es un poema hermoso, es un poema, aparte hablado en español antiguo, medio difícil de leer al principio, pero cuando te acostumbras dices, oh, wow, hay varias palabras que tienes que buscar en el diccionario, no te voy a mentir, ¿no? Pero sí es una referencia histórica y nacional, porque obviamente ella fue una mujer que para poder ser intelectual tuvo que entrar a una orden religiosa, para poder ser importante tuvo que hacer otras situaciones, tuvo problemas con obispos, tuvo problemas con un montón de personas, precisamente porque era una mujer fuerte, poderosa, líder. Y que lastimosamente para aquella época, simplemente acaba de decir algo muy importante, era mujer. Era mujer. Entonces, para esa época era muchísimo más complicado ese tema. No, si ahorita es complicado, hace entonces mucho más, ¿no? Y obviamente de ahí nos damos, otro detalle importante del día de hoy es recordar los derechos que no se han ganado, ni tampoco otorgado, sino que se les han reconocido, ¿no? Porque finalmente como persona tienes derecho por ser persona. Y esto no solamente, bueno, desde siglos atrás, ¿no? El derecho al voto, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, que igual, mujeres, hombres, etc. Hay un derecho que no es derecho, sino es algo natural, o sea, el de la despenalización del aborto. Uno, yo no soy mujer, obviamente yo no voy a abortar, ¿no? Pero yo no tengo por qué influir o por qué ingerir con mi opinión en lo que ella pueda o no pueda hacer con ella. Sí, que ahí entramos a lo mejor en un punto polémico, porque evidentemente, y bien lo dicen ellas, su cuerpo, su decisión, pero a lo mejor está la perspectiva y el papá, cuando quiere ser él a lo mejor papá y diga, yo me hago cargo del niño, pero ella dice, no, yo simplemente no quiero tenerlo. Podemos entrar en una polémica ahí, pero digo, y bien lo comentaste al principio, inclusive nosotros platicamos desde una perspectiva personal de lo que vemos, sin ser expertos en el tema, solamente como ahorita mencionaba sobre respecto a este tema, un punto ahí que podría ser polémico dentro de esa situación. Es muy polémico, y de hecho una vez se lo platiqué a unas personas, digo, a ver, yo sí quiero ser papá, ¿no? Y a lo mejor mi pareja o mi novia o mi querer, ¿qué quieres? Estoy embarazada, no, yo súper feliz, ¿no? Pero sabes que yo no quiero. El problema no es que ella quiera o yo quiera, sino las situaciones de diferencia que tenemos en nuestra vida. Digo, porque esto viene precedido de un antecedente donde ha venido prevaleciendo el tema de mucha madre soltera porque los papás no se hacen cargo. O sea, el hombre, bueno, en esta situación termina la mujer embarazada y no se termina haciendo cargo. Históricamente se desaparecen o personas que inclusive ya tienen una relación, estén casados y llegan a tener o embarazar a otra mujer. Y entonces pues, surge de ahí el derecho a que ellas dicen, si yo no lo quiero tener y la otra parte también no está interesada, pues obviamente no es específicamente una obligación. No, y aparte estamos hablando de que el embarazo, quien lo sufre realmente, por así decirlo, sufre porque, bueno,
milagro de la vida. Algunas mamás te dirán que es igual, es algo glorioso, ¿no? Pero realmente, o sea, físicamente lo que causa... Sí, la que tiene que enfrentarse a todo ello es ella, la mujer, por sí. mucho cariño, por mucho amor, por mucho que tú la apoyes y la apapaches y la mimes, no es lo mismo. De hecho, hay un dato que por ahí me pasaron. Las mujeres después de dar a luz sufren un tipo de amnesia temporal, por así decirlo, donde se les olvida el dolor real que sintieron. Porque dicen, es que si recordaran ese dolor, jamás volverían a tener otro hijo, porque es muy doloroso, ¿no? Es que hay quienes lo dicen, ¿no? Valió la pena, ¿no? A pesar de todo el dolor que conllevó el trabajo de parto, valió la pena porque ya justamente surge el cariño por el hijo, el amor por el hijo, y vale la pena cualquier sacrificio o dolor que tuvieron que haber pasado. Obviamente nosotros, bajo la perspectiva, justamente como lo he dicho, de lo que hemos escuchado o experiencias que nos han tocado Ahora, decir. Otro detalle, y está vaciado esto en los métodos anticonceptivos. Prácticamente, a excepción del condón, todos son diseñados para que los use la mujer. Yo estoy desde hace como 4 años rogándole a los señores de Cuepri, bueno, obviamente no conozco a ninguno, pero así de por favor les prendo su veladora, que hay un método para hombres que está en fase experimental, o no sé qué en fase está, pero ya se está anunciando mucho en internet, el Vasagel, ¿no? Donde quien se lo aplica es el hombre y ya es inmediato. Prácticamente ahorita tenemos o el condón o la vasectomía, ¿no? Sí. Y es complicado. El condón no es complicado. Si te enseñan desde el principio a usarlo, no es complicado. Y sí tienen razón, no se siente igual, ¿eh? Se siente uno más tranquilo. Pero digamos, la vasectomía es un método permanente y el Vasagel es un método temporal por 15 años. Y es reversible. La vasectomía se dice que también es reversible, pero muchos amigos me dicen, es que es reversible, pero después de cierto periodo no lo puedes hacer y es muy complicado y se hacen muchas situaciones. Entonces, es complicado que un hombre tenga un método anticonceptivo como la variedad de métodos que tiene la mujer. Y una me dijo, a ver, yo no quiero usar métodos anticonceptivos porque me causan muchos problemas. Tengo que estar o tomando las pastillas todos los días y se me olvida un día, ya valió. Tengo que sufrir el que me pongan el DIU, la incomodidad. Y hay alteraciones hormonales. Las alteraciones hormonales. Obviamente, cada mujer es diferente y a cada mujer es situación. Y hay mujeres que dicen, no, yo con mi implante estoy feliz y etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada mujer es diferente. Igual que cada persona es diferente. No a todas les gusta uno, no a todos les gusta el otro. Y a mí una persona así me dijo, a ver, yo no quiero usar estos. O es el condón que tú vas a usar, o no hay nada, ¿no? Que entra dentro de la responsabilidad de cada quien. Y evidentemente, no puedes señalar el tema porque sí existe mucho este tema de, es que tú no te cuidaste, señalando a la mujer. Digo, se cuidan al final los dos, en ese sentido, ¿no? Si te quieres cuidar. Digo que ahorita estamos hablando mucho por el tema de un posible embarazo, pero también es por, bueno, el tema, por ejemplo, del condón, pues por temas de enfermedades de transmisión sexual, que también es algo muy importante. Se habla mucho, ¿no? Porque es como más marcado o más común que en el caso de que no tengas los cuidados necesarios pueda resultar una mujer embarazada, pero los temas de enfermedades de transmisión sexual igual es algo muy importante. Y aún así conozco parejas que tienen un método anticonceptivo y además de condón. O sea, el condón es como quien dice de regla, la otra es como para de respaldo. Pero bueno, son muchas situaciones que se pueden hacer, pero hay un punto muy vaciado ahorita en estos temas. No sé qué opinas tú, y con esto vamos a entrar en algo muy polémico: la mamá mexicana. Porque no sé ustedes, pero México es un país muy machista. Sombrero, botas a caballo, ¿no? Pero quien manda es la abuelita y es la mamá. Sí, muchas veces, es verdad, aquí justamente dices, entraremos en un tema de polémica, porque efectivamente las mujeres han demandado mucho este tema machista de la posición del hombre. Creo que aquí en México, bien lo dices, y aquí en el estado también, al haber muchas comunidades todavía, es muy marcado esta imagen en cuanto a la familia, ¿no? Desde el padre, que es el que sale a trabajar, y la mamá de ama de casa que se queda, todavía es muy marcado, nos ha tocado en nuestras familias todavía, pero sí es muy visto aquí en México y en el estado
que la mamá tiene un papel muy importante y, o bueno, entramos en esa ironía porque a la mamá se le respeta, eso sí, y a la abuela, ¿no? Pero a la mamá se le respeta muchísimo, parte de los hijos, pero esos mismos hijos que estamos diciendo respetan mucho a la mamá, son los mismos que de repente entran en este tema machista, que ya con su par, que viene siendo una esposa, o inclusive con sus hijas, no tiene ese mismo respeto que lo tiene como con la madre. Pero efectivamente, la madre como tal en México es un pilar muy importante dentro de cualquier familia. Usualmente al papá se le respeta a través del miedo que impone. Miedo, normalmente, ¿no? De que el hombre es serio, el hombre que regaña, el hombre que castiga, el hombre que golpeaba, ¿no? Y la mujer, ay, no, mi amor, esto que el otro, etcétera, etcétera. Pero simplemente, o sea, podemos ver desde el cine de oro mexicano, el cine actual. Digo, tenemos ahí una imagen clara, ahorita que hablas del cine de oro mexicano, pues la abuela de México, Sara García. Sara García. O sea, una mujer muy querida que tuvo mucho esa imagen, como justamente, bueno, ya como abuela, porque ya era una mujer que cuando tuvo su mayor auge ya era una mujer que representaba más como una abuela, pero era esa imagen y ese cariño que reflejaba por ser una madre mexicana. Digo, en ese entonces teníamos a personajes como Pedro Infante, que era como el típico hombre de aquella época, macho mexicano. No. Y Sara García, la abuela de aquel macho mexicano a la cual se le respetaba y se le quería. Y estamos digamos, hay una película, no me acuerdo el nombre, pero Pedro Infante, macho mexicano, y Don Treviño Garza García. Su papá y hacía lo que él quería, ¿no? Y hijo, me respetas, pero llegaba la abuelita y le da unos sopapos con su bastón y a ver, serás muy acá, pero es esto y lo que yo diga, ¿no? Exacto. De hecho, les voy a decir un secreto. Algunas personas que me conocen saben que a mí me gusta mucho bailar. ¿Sabes por qué bailo? ¿Por qué? Porque es el único lugar donde yo puedo bailar yo puedo mandar como hombre. De ahí en fuera en todos lugares mandan las mujeres. O sea, en mi casa manda mi mamá. Bueno, es más, mi mamá tiene su casa, yo tengo mi casa, y va mi mamá a mi casa y me manda. No, o sea, en la escuela tengo una jefa, por cierto, un saludo a la contadora Gaby, directora administrativa, gran jefa. Tenemos personal, que prácticamente tiene autoridad y muchas son mujeres y grandes mujeres. Que ahí estás hablando de esta transformación, porque hablamos de la mamá mexicana, que todavía existe, o sea, esa mamá clásica mexicana que hablamos como Sara García, pero cuando empiezan a romper este esquema con mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz de hace años, de la mujer que empieza a incursionar a través de reclamar sus derechos, a incursionar entrando a estudiar, no solo los niveles básicos, porque en los básicos mandaban sí, a hijos, hijas por igual, y a veces ni siquiera terminaban niveles como de la primaria. Pero ya después de eso, sobre todo entrar a una universidad para una mujer antes era muy complicado, actualmente ya no es algo complicado, pero como bien lo dices, justamente a esas mujeres que les tocó como ahorita a tu jefa, pues en su momento fue escalar donde antes a lo mejor no había, ahora sí que, bueno, como dicen, formar camino donde antes no lo había. Y ellas lo fueron generando para estar en el lugar en el que tú bien lo dices, es tu jefa, una persona que está en una posición de autoridad sobre ti, que no, digo, efectivamente tú bien lo dices, igual no tiene nada de malo, pero ahí está ese detalle. Fíjate que yo recordaba, ahorita hace poco tiempo que habíamos acordado lo de este programa, decía yo recuerdo que durante mi paso de lo que fue la escuela desde primaria, los promedios más destacados eran mujeres. O sea, sí había hombres, pero por lo regular y hasta la fecha, o mínimo a donde me ha tocado a mí, lo siguen prevaleciendo mujeres. La mayoría de escuelas de primaria y secundaria son de mujeres. Exacto. Entonces, viene este detalle, donde dices, la mujer, las mujeres suelen ser, o en la idea, más organizadas. Eso les permite que para el desarrollo académico lo permiten aprovechar más, y los hombres en teoría son muy señalados por ser a veces más desorganizados. Y no digo que todos, como en todo. Obviamente hay hombres más organizados que otros, pero bueno, yo poniéndome en ese círculo, yo era una persona desorganizada y hasta la fecha lo sigo siendo. Entonces, a veces en ocasiones las aptitudes las tenemos, pero pues obviamente no nos permite aprovecharlos, porque es igual a veces lo que haces con lo que tienes. El talento lo puedes tener, pero ¿cómo lo aprovechas? En el caso, digo, como decíamos, algunas mujeres lo han sabido aprovechar, a veces hasta de lo rigorista, porque también es cierto, y regresamos un poco con el tema de las familias, a veces a las mujeres se les exige mucho más que a los hombres, dependiendo del tipo de familia, y eso implica que a veces ellas, dentro de la presión que tienen, enfocan más, por ejemplo, en el estudio, voy a buscar ser mejor, y el hombre se le da más la libertad de que me puedo ir a echar relajo, puedo hacer esto, me voy con mis amigos, y puede desatender su forma académica de una manera. Algo que yo agradezco mucho en mi casa, es que
eh, ah, tengo 2 hermanos, tengo un hermano y tenía 4 hermanas, ¿no? O sea, estábamos llenos de mujeres. Algo muy básico es que todos tenemos que hacer todo. O sea, me ha tocado ir a casas donde voy a ver a un amigo, etcétera, y tiene hermanas y sírveles de comer, ¿no? Y sírveles del otro, y sírveles aquí. Y en mi casa no es el que llega, sea hombre, sea mujer, como ya llega cansado, siéntate y ahorita te servimos. A mí me ha tocado muchas veces servirle a todas mis hermanas. Es más, en mi casa es quien sirve es esclavo. Porque no es que seas hombre o mujer, simplemente debes de aprender a servir todo. De hecho, tenía que aprender a barrer, a trapear, a cocinar. Es como dices, a lo mejor el servir es lo más fácil, pero ese detalle, debes de aprender, porque debes de ser autosuficiente, eso. Tenemos esa idea marcada de que tú como hombre, o inclusive como fuera, pero llegas a una cierta edad, inclusive antes más joven, te casabas y entonces ya empezaba ese nuevo rol. Pero actualmente ya es muy común que tú te quieres independizar y te vas a vivir solo, seas hombre o seas mujer. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para sobrevivir en tu espacio? Pues tú debes de saber lavar, tú debes de saber cocinar, tú debes de saber planchar, todo ese tipo de detalles, hacer tu casa. No, déjame decirte una cosa. Y si no, y si tienes las posibilidades a lo mejor económicas, pues bueno, ya buscarás a alguien que te lo haga. Pero si no, tú eres el que debes saberlo hacer. Tú y yo tenemos esta experiencia, sobre todo tú lo haces mejor, pero sí o no, incluso ahorita, ya cocinando tú como hombre, seduces más a tu pareja. Que bueno, ahí entramos en las particulares de cada persona. En el caso de las mujeres, hay mujeres que dicen, es que a mí me gusta un hombre que cocine. A veces les gusta esa parte más, ¿cómo mencionarla? Un poquito más relajada del hombre, por así decirlo, porque está el tabú, ¿no? Ese tabú que hace rato lo recordaba, con el tema de de la mujer, al ser... La mujer al ser mujer debe de saber cocinar hace tiempo. Pero me ha tocado escuchar recientemente que, por ejemplo, en el caso de los hombres que estudian para chefs, he escuchado que dicen, es que los hombres tienen mejor sazón que la mujer. Cuando hablan en el tema de los chefs. No digo que sea una verdad cierta, completamente exacta, pero me ha tocado escucharlo. Entonces, de repente entra este tema donde hay ciertas cosas donde nada más porque está por costumbre, y por costumbre, que como decíamos, en eso, a la mujer le tocaba este tipo de detalles, pero no es algo que esté específico, y creo que en cualquier profesión o en cualquier oficio, no es algo que esté específico para un género. No, te voy a decir una cosa, algo vaciado, hablando de profesiones, normalmente ya ahorita como que se están perfilando algunas carreras, algunas profesiones para un género determinado. Que se han perfilado desde hace años. Pero ahorita ya son más marcadas. Bueno, ingenierías ahorita ya no, ya ingenierías ya, ahorita en la universidad hay... Los jóvenes de la UTT nos podrán aclarar todo eso, ¿no? No, de hecho, en las ingenierías que aquí están, hay un montón de mujeres en varias ingenierías pesadas, y pesadas en cuestión física, porque hay que cargar, etcétera, ¿no? Pero pesadas igual a nivel intelectual, y son muy buenas las chicas que están estudiando aquí. Pero hay una profesión que a mí me llama mucho, la profesión de maita. ¿Por qué? Porque normalmente las educadoras de preescolar, la mayoría son mujeres. Yo solo conozco un solo hombre educador, y es muy bueno, pero solo uno. Tú te vas a la normal de educación preescolar y el 99% son mujeres. Se ha perfilado y se ha encargado a la sociedad de esa parte educativa para los niños chiquitos, ¿no? Yo he trabajado en preescolar, pero he trabajado en áreas curriculares, o sea, no estoy todo el tiempo con los niños. Eso sí te voy a decir una cosa, dar clases en kinder y en primaria es las cosas más hermosas que te puedes imaginar. Pero bueno, o sea, son situaciones que se han perfilado, igual como automovilismo se les ha perfilado mucho para los hombres. Ahorita pasamos a esa parte deportiva, pero sí hay como que ciertas tendencias, ¿no? Y sí afecta, o sea, sí hay situaciones que afectan. Porque a veces es difícil cuando se rompe el esquema. Cuando se rompe el esquema es difícil. Pero bueno, son situaciones, y hablando de cuando se rompe el esquema, ¿por qué no pasamos a hablar a una situación que obviamente todos conocemos, pero nos encanta seguir viendo? Y vamos a la parte de entretenimiento. ¿Por qué vamos a pasar a esta parte? Porque precisamente en las películas son un reflejo de una realidad, no a lo mejor la nuestra, pero sí de una realidad de un tiempo pasado, presente o futuro, ¿no? Para entrar en esta parte de la sección, me gustaría justamente hacer una anotación que me tocó ver hace poco. Justamente en Estados Unidos, en el último año, bueno, se ha visto un crecimiento
de las películas protagonizadas por mujeres, que justamente ese es uno de los tabús que referente al tema. Actualmente existe un 33% de películas, hablando de las más taquilleras en Estados Unidos, un 33% de películas protagonizadas por mujeres. Eso ha incrementado bastante, considerando que por ahí de los inicios del 2000 era un 11%. Aún así, decimos que un 33 contra un... No, obviamente no todos tienen que ser protagonizados específicamente por un hombre o una mujer, pero contra un aproximadamente 50% que son hombres protagonistas, todavía hay un gran abismo. Pero ha ido creciendo y ya hecho, obviamente con respecto a esto. Creo que ahorita en los premios Oscar ya no está el premio Mejor Actor y Mejor Actriz, ¿no? Ya simplemente es premio... No, sí, sigue estando la... Creo que hubo esa polémica por estilo de que se iba a modificar. Pero se sigue manejando el mismo formato, o sea, en cuanto a Mejor Actor, Mejor Actriz. Y creo que en parte está bien, porque si no entramos en esas polémicas, es decir, empiezas con esta guerra de sexos, es decir, si los mezclas en la misma, de repente entras en esta parte de decir, si llevamos 2 años, 3 años ganando hombres, pues entra este tema de decir... ¿por qué hombres, no? O sea, ¿por qué hombres se está reduciendo el papel de la mujer? E inclusive si ganaran mujeres va a entrar la otra parte a decir, es que lo están haciendo por ser políticamente correctos. Entonces, creo que generaría mucho más polémica y no tiene nada de malo que contiendan entre pares. Y es que sí entró ahorita mucho de moda de que mujeres protagonistas, mujeres fuertes, pero yo recuerdo una película de ¿qué será? ¿De los 90s, 80s? Depende qué película. Estamos hablando de Alien. Antes de los 90s, creo que fue 70 y algo. No, Alien es 80 y muchos o 90 y pocos. Bueno. Es una película que para empezar a mí me daba miedo, ¿no? Un monstruo enorme, gigante, una cosa con... Un xenomorfo. Un xenomorfo con una cabeza con dientes y luego de esa cabeza con dientes salía otra cabecita con dientes. Era como su lengua. Como su lengua, así, o sea, imagínate que la lengua te muerda, ¿no? O sea, sí era... Y estamos hablando de que esta una replay de esta Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. En ese entonces no era una mujer protagonista de acción y en esa película se ve rudísima. Y que se forman, dentro de la película se forman, porque ella no era específicamente, digo, a lo mejor Rambo en su momento, pues era un ex militar, buen militar todavía, y pues obviamente una imagen, luego lo ves como héroe de acción. En Ripley no, justamente es muy marcadísimo, fueron 2 personajes justamente en esa época que se volvieron muy icónicas de lo que fue ya la transformación de una mujer en género de acción, una heroína de acción, que fue justamente Ripley y fue Sarah Connor. Sobre todo ya en Terminator 2, porque en el 1 todavía es como una mujer en peligro de la máquina, se está cuidando, y todavía llega un hombre, como Lois Reese, a ayudarla. Pero ya en la 2 ella automáticamente se convierte en una heroína de acción para combatir al Terminator. No, y sobre todo que se ve fuerte, o sea, tú la ves y sí te impone. Y sigue siendo ícono, o sea, actualmente siguen apareciendo heroínas y la siguen comparando, es un escalafón con Ripley y Sarah Connor. ¿Está a su altura o simplemente nada más buscaron rellenar ese espacio de que se vea bonita como heroína de acción, pero no llega a los niveles que ellas lograron en aquella época? Por ejemplo, a mí Ripley sí se me hizo una mujer muy impactante, muy a mí me daba miedo encontrarme en la calle que me dieron esa tremenda aparte como actriz, ¿no? Bueno, la mujer es una mujer alta, imponía, a pesar de no ser una mujer robusta, era una mujer alta que con eso ya ayudaba también a imponer dentro de la situación, contrario a Sarah Connor, que sí era una mujer un poco más pequeña, pero pues obviamente, como decimos, obviamente la complexión o la estatura no definía el poder de combatir a la contraparte. A lo mejor chiquitas, menuditas, etcétera, pero sí se veían imponentes, o sea, ahí la calidad de actriz era no irte con el físico, irte con tu actitud de badass, así de vamos con todo y hoy... Que ahí creo que va a salir justamente a relucir a alguien que te agrada muchísimo y más recientemente en una serie que te encantó, que fue Daenerys Targaryen con Game of Thrones. Con esta... Por actitud, ahí ella fue por actitud. Fue por la actitud que ella fue tomando a raíz del paso de la serie. Emilia Clarke se ve una excelente actriz, hay un cambio total entre su película de Yo antes de ti, que me enamoré de Emilia Clarke, y cuando la veo en Game of Thrones, wow, me enamoré aún más, ¿no? O sea, en verdad, una actriz, y lo mismo que Ripley, se fue formando. Fue evolucionando, ¿no? Uh-huh. O sea, una cosa, en verdad, bastante importante. Y bueno, y en Game of Thrones hay otras tantas mujeres, está
La misma Cersei. La misma Cersei creció bastante de ser simplemente una niña modosita en busca del poder a una reina con poder, ¿no? O sea, con mucha fuerza. La misma Arya. Ahí está, Arya para mí era O Brienne de Tart, que desde el principio ella rompía el esquema de no ser la lady, sino ser un caballero. Ella su intención era ser un caballero. No, más que un caballero, o sea, simplemente le gustaba lo del, o sea, simplemente, y ella lo decía, yo no soy un caballero, ¿no? Como tal, y no puedes nombrarla como un caballero, ¿no? Pero, ¿cuál era el problema de que no se comportara como una lady? Y de que ella le gustara enfrentar en batalla a las demás personas. Que aquí viene otro punto, el hermano de Cersei se le fue el nombre. ¿Jaime? Jaime, al final, se ganó no solo su respeto y admiración, cierto cariño de wow, esta es una gran persona y todo, ¿no? El perro también se quedó admirándola porque era una gran combatiente, ¿no? El mismo Tormund que le gustaba ahí era por decirlo físicamente porque era una mujer grande. Ah, sí, grandota. Es que fíjate, a él le gustaban las mujeres fuertes, las mujeres, ¿por qué? Porque era un hombre y aparte él era un hombre grande. Él era un hombre grande y de los salvajes, donde las mujeres son chingonas, ¿no? O sea, aquí no se dejan de nadie. No se dejan de nadie. Sí. La pelirroja con la que se enamoró primero Snow. Esta Hagrid. También era una mujer imponente. Digo, creo que justamente lo que tuvimos ahí con esa serie fue el poder ver representadas a muchas mujeres que no eran la damisela en peligro. Tuvimos damiselas en peligro dentro de la serie, pero tuvimos la oportunidad, y no solo de uno, es una ventaja. A veces solamente vemos un personaje femenino que busca destacar, como romper el estereotipo y ser una mujer fuerte. No, aquí tuvimos distintos personajes en diferentes circunstancias que permitieron hacer ese desarrollo del personaje femenino muy fuerte. Ahora, caso contrario de la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, donde sí está el personaje fuerte femenino. En la novela original ella era una gran elfa, guerrera, etcétera, pero siento que le cargaron mucho la mano a su personaje. Porque ahí entramos en otros temas, a lo mejor para que ahondamos tanto con lo políticamente correcto. Ahí se criticó mucho ese tema, pero justamente como hablábamos del Señor de los Anillos, es un libro que fue escrito hace más de 100 años, más o menos. Entonces, obviamente, en ese entonces, la perspectiva de la mujer era muy diferente respecto al autor. Entonces, ya para cuando vivimos a esta época, Game of Thrones tiene exageradamente yo que 15 años que empezó a publicarse. Entonces ya George Martin, pues obviamente tiene una perspectiva muy diferente y empieza a empoderar a la mujer de diferente manera. No quiere decir que en El Señor de los Anillos a lo mejor Galadriel no era una mujer empoderada, pero pues efectivamente ahí tenemos lo que es esa brecha generacional donde la perspectiva de la mujer viene siendo muy diferente. Pues sí, aparte de eso, en la serie sí a mí se me hizo muy cargado porque tenían otras opciones, porque finalmente fue una serie ya no basada en los libros de uno, porque no tuvieron los derechos del Silmarillion, y como ya no era el libro como tal, tenían la oportunidad de expandirse mucho y aún así lo concentraron solo en una sola. Entonces, ahí sí como que, sí, ¿no? Que hay por problemas de derechos de autor, ¿no? Tienes una pequeña parte que son las antologías, entonces de ahí quieres sacar algo, pues obviamente, no, pero pues creo que tenemos otras diferentes películas donde las mujeres destacan bastante. De hecho, es mi película favorita de Disney, ¿no? Aladdin. Aladdin, la animada, yo la vi como 500,000 veces, me sé los diálogos de pe a pa. De hecho, la canción de Un Mundo Ideal va a ser mi canción de boda. Cuando te llegues a casar. Primero déjame contar con quién. Pero ojo, aquí estamos entrando en un tema muy importante. ¿Tu futura esposa va a querer que se ponga esa canción? Hacemos una mezcla. No, por eso, porque estamos hablando ahorita estamos hablando de la equidad, de la igualdad. Tú dices, esa es la que yo quiero. Obviamente platicando, no estoy diciendo obviamente, que no, pero veremos ya cuando ella, cuando encontremos a la sodicha. Hay que tomar en cuenta que el día que yo me case va a ser con una persona que con la que pueda discutir, con la que pueda hacer muchas cosas y le voy a decir, está bien, mi amor, la que tú quieras. ¿No? Bueno, pero esa es la animada. Sí. Pero la live action cambia un poquito los personajes. No te voy a mentir, la verdad Jafar en live action se me hizo un chiste. Me gustó mucho el Jafar. Bueno, el Jafar se me hizo un chiste. El Sultán me gustó más que fuera el cómico de la caricatura. Aladdin igual me gustó más el de la caricatura. El genio me encantó Will Smith.
obviamente antes de la cachetada. Spoiler, cachetadas. Spoiler, cachetadas, no, se me hizo muy buen genio, muy diferente al genio De Robin Williams. De Robin Williams, pero muy bueno, o sea. Pero creo que aquí específicamente tratamos de enfocarnos en un personaje. Es el de Jasmine. Jasmine. No te voy a mentir, el personaje de Jasmine en la animada sí es agradable, sí es cómico. Al principio, bueno, no al principio, últimos años me costó trabajo entender su psicología del personaje y después lo comprendí. Pero en esta película, la live action, sí, en verdad le dieron un papel más fuerte. Y a mí en lo personal me encantó, sí me gustó mucho la importancia que le dieron a su personaje. Porque estamos hablando de animado, simplemente no quiero casarme con estos o con estos, quiero casarme con quien yo quiera. Sí. Y se acabó. Pero la versión live action fue, a ver, ¿por qué quieres que me case? Ah, pues para que seas la esposa del sultán. No, a ver, yo soy una mujer muy inteligente, soy una mujer muy preparada y yo sé que yo puedo hacer un bien por mi pueblo. ¿Por qué necesito casarme con alguien para estar en ese puesto? ¿No? Sí, y mira que ahí entramos, regresamos a lo mismo hace rato, hay una brecha generacional entre ambas películas, entonces sí, cambian ya al personaje, porque la misma gente se demanda esta parte de que la mujer ya no sea la damisela en peligro. Ahorita que hablas, por ejemplo, de princesas de Disney, recordemos lo que fue Mulan para su época, viniendo de múltiples princesas, La Bella Durmiente, Blancanieves, la Cenicienta, que eran mujeres en peligro, bueno, damiselas en peligro, y que siempre llegaba el príncipe encantador a tratar de resolver, es el que se enfrentaba al villano, por lo regular, y vivieron felices para siempre, a la leyenda. Y Mulan vino a romper todo ese esquema con una mujer que inicia por un amor a su padre, a su familia, porque el orgullo ahí era importantísimo. Sí, entonces honor, ahí es una mujer protagonista, que aparte guerrera, obviamente inclusive entrando o suplantando una identidad, porque como mujer no podía pelear, y ella, por defender a su padre o representar a su padre, hace toda esta parte que vemos dentro de la película y se convierte en un estandarte cuando al final de la película la vemos, ¿no? Y nos desobedeciste a tus padres, desobedeciste todo, pero nos ha salvado a todos al final de cuentas, ¿no? La importancia de a veces los métodos llevaron a una situación donde salvó a toda China, ¿no? De acuerdo a la película. No, que hecho, Disney tardó, ¿no? Es inspirado en una leyenda que después sacaron en live action, también muy criticado, pero en ese detalle, Disney se tardó en hacer este cambio de perspectiva porque ya trae otras películas como lo es Valiente, como lo es La Princesa y el Sapo, donde ya empezaron a romper el esquema de mujeres en peligro, damiselas en peligro, porque son consideradas princesas, inclusive Valiente es princesa, pero ya desde una perspectiva diferente. Pero tardó mucho Disney porque, por ejemplo, del otro lado del mundo, Estudio Ghibli ya lo venía haciendo con películas como La Princesa Mononoke, con películas como El Castillo Vagabundo, donde la mujer tiene un papel muy importante dentro de la historia, y muchas mujeres protagonistas inclusive. Entonces, de repente es este detalle. Obviamente en Japón, por la cultura del anime y el manga, se permitió desde antes romper este esquema y tener mujeres que eran protagonistas desde antes. Es Sailor Moon, Señorita Cometa, que inclusive Sailor Moon, que se entiende por la época, era un poquito enfocado muy femenino el tema, que a muchos hombres les gusta. Me encantaba Sailor Moon, yo veía. Lo que pasa es que en ese entonces eran como dos imágenes muy marcadas, los Caballeros del Zodíaco o Sailor Moon, aunque los Caballeros fueron antes, pero los Caballeros del Zodíaco o Sailor Moon, más o menos por el estereotipo de que son un grupo de hombres, un grupo de mujeres, que inclusive en los Caballeros del Zodíaco Atena era una mujer en peligro, todo el tiempo una mujer que era la que tenía que ser salvada. Así inició los Caballeros del Zodíaco, con Atena teniendo que ser salvada y ellos buscando ser sobre todo ella, ¿no? Como el hombre que busca salvar a la mujer. Y después ya Atena se fue convirtiendo un poquito más fuerte, pero... En la saga de Hades, en la saga de... pero aún así, siempre se volvía como el juego de Mario Bros. O sea, hay que rescatar a la princesa. No, te voy a decir una cosa, igual en los Caballeros del Zodíaco, Sheena, ¿cómo se llama la otra guerrera? Se me fue el nombre, su hermana, que yo digo que era su hermana. Creo que era Marín, no me acuerdo, sí, Marín, ¿verdad? Yo creo que era su hermana. Finalmente ellas dos siempre... Ellas sí eran mujeres guerreras. Y siempre rescataban a Seiya. O sea, Seiya, por muy genial que era, siempre salía rescatando. Cuestiones convenientes para la trama también. Que te voy a decir una cosa, también el que siempre salvaba al día era Fénix. Bueno, pero digamos, a mí esta Sailor no me encantaba. Me gustó mucho también Ranma y Medio. También. Que era un tema todavía más. Yo creo que lo mandamos al del
mes Prime. Pero son lo que tú decías, son animes que venían revolucionando a la parte occidental, porque obviamente en México estaban en su momento, muy bueno, complicados. no tan vieja, pero fue Ghost in the Shell, que después hicieron una versión en Estados Unidos con Scarlett Johansson, muy criticada también, obviamente el anime representa, pero es a lo que de repente en Estados Unidos fue más marcado. Nosotros estamos mucho más regidos por la cultura en Americana. Estados Unidos, nos invade más que lo del otro lado del continente. En el otro lado ya veníamos con un poquito más de crecimiento. Tal vez si tratamos de mover un poco el tema de estas películas protagonistas, tenemos la película de Talentos Ocultos, donde ya sí. es un poco inspirada en hechos reales, o sea, ya un poquito más real, ya nos vamos un poquito a la fantasía. Mulan era un poquito basada en la el realidad. real, pero aquí donde 3 mujeres, aparte de ser mujeres, afrodescendientes. Entonces, Y doblemente en una época complicada. de segregación, Sí. o sea, muchas Y segregación, sí, dentro de la película se ve esa parte de Muy segregación. marcada No por ser mujer, por ser afrodescendiente. No, es que, ¿por qué te tardas tanto tiempo? Es que mi baño Mi baño está allá, ¿no? a media hora de aquí, ¿no? Sí, entonces el ver cómo estas mujeres eran menospreciadas por ser mujeres y por ser afrodescendientes, o sea, doblemente lo complicado, pero ellas lograron el poder encajar y también es una parte importante, hombres que al final también, esa parte importante de nosotros como hombres, pero son hombres que al final también buscan darles el lugar a ellas, porque si no hubiera sido por eso también, a ellas les hubiera costado más. Yo no digo que ellos hayan sido salvadores, porque tampoco entramos en esto, pero que también ayudan a que ellas solitas se hicieron su camino, pero también el apoyo de algunos. Punto, no solo por ser mujer, Sí. sino por ser mujeres brillantes. Bueno, finalmente brillantes. El astronauta dice, a ver, yo no confío en la máquina, que a mí ella me diga el cálculo, ¿no? El otro ingeniero, a ver, tú eres mejor ingeniero que cualquiera de aquí, ¿por qué no puedes estar aquí si ya haces el trabajo de ellos, no? Exacto. O sea, no es porque seas mujer, es porque eres brillante en tu trabajo, que ese es otro punto importante, diferenciar el género de las habilidades. Sí, porque al final viene este tema de especificar, ¿no? Tiene que ser para este puesto, o sea, te fijas en primero que sea mujer o hombre, ¿qué es lo que necesitas? Eso es algo relevante para la función del puesto o del trabajo. Si no lo es, porque pudiera Porque ser. sí hay trabajos relevantes, sí. ¿no? Incluso, ahorita hombre o mujer, tiene que ser una persona con cara amigable, porque vas a hacer recepción, ¿no? Tiene que ser una persona con cara de enojado, porque vas a hacer guardia de seguridad, ¿no? O sea, sí hay pero situaciones. Podríamos entrar en otra polémica, ¿no? Pero es como eso, no todo aquel que es robusto y grande va a saber pelear, por así decirlo. Y a veces tenemos las historias de David y Goliat, ¿no? Incluso nada más, y a mí me ha tocado ver guardias que son chiquitos, chaparritos, pero que son una bala. Y me ha tocado ver guardias que son enormes. Pero entonces viene la parte de romper el estereotipo, donde simplemente están por el estereotipo. Sí, y por eso viene esta parte, decimos, sí, a lo mejor se secciona, pero no hay que dejar de lado todo este tema. Actualmente hay mujeres, por ejemplo, inclusive mujeres que les gusta mucho entrar en este tema de la defensa personal y todo eso. Quien dice que no, o sea, eso es muy importante, porque está la falsa creencia del sexo débil. No, ya, que el sexo débil, una vez me dijeron una frase que a mí me encantó, a ver, la mujer no es sexo débil, el hombre es el sexo débil. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Si nosotros fuéramos fuertes tendríamos hijos. O sea, realmente, y sí, tienes hasta cierto punto lógica. Otra película que está vaciada porque igual, uno, es mujer, es latina, y tiene que enfrentarse no solo en una cultura americana, sino en una cultura oriental, sushi a la mexicana, ¿no? Donde la mujer en Japón, donde hagan sushi, no puede tocar el sushi porque sus manos enfrían el arroz, porque son manos suaves y delicadas y son manos frías. Y el hombre, por el contrario, o sea, es una creencia que se tiene mucho en la creación del sushi, que obviamente ya ahorita ya no está tanto, sobre todo de este lado. Pero en ese entonces sobre todo de este lado cuando ya nos critican porque le ponemos aguacate y queso Filadelfia. No, esta película fue en Estados Unidos. Bueno, es de Estados Unidos, que por cierto creo que está en Netflix. Sushi a la mexicana es una chava latina que vende fruta picada y es buena para la cocina y empieza a... Obviamente no sabe hacer sushi, pero empieza a prepararse y lo hace bien y entra a un concurso y lo gana y es muy buena. Entonces se enfrenta al estereotipo de que es latina, se enfrenta al estereotipo de que es mujer y se enfrenta al estereotipo de comida japonesa, ¿no? Entonces, triple estereotipo todavía y lo hace bien. Entonces son situaciones que igual, es una película entretenida, que vale la pena ver
una tarde que no tengas mucho, es muy padre, pero finalmente hay otras situaciones que poder hacer. Lo que decíamos, las princesas de Disney y de otros estudios como han cambiado, digamos, a mí Valiente fue una película que me agradó mucho porque fue para mí la primera película de Disney donde rompió el estereotipo de casarte con alguien. Porque la de Mulan rompió el estereotipo de mujer fuerte. Sí, pero bueno, creo que no viene al caso, pero creo que Mulan ni siquiera se terminó casando con el príncipe, porque en Mulan 2 viene el... En la 2 se nos casa. Sí, tienen un show por eso, pero a lo mejor, como dices, va a depender igual las generaciones, porque es obvio, para las niñas más recientes, es Frozen el estandarte. O sea, Elsa es el gran estandarte porque ya ni siquiera... bueno, o sea, representa algo muy diferente, que es el amor princesa, propio. el amor propio, pero Elsa es un estado muy fuerte, bueno, Elsa y Anna, pero Elsa para muchas niñas actualmente es algo muy... Moana ni siquiera tiene amor interés romántico en toda la película, ¿no? 1, 2, que bueno, te puedo decir otra que está ahorita no tiene mucho que salió, la de Red, o sea, es una mujer y ya no es... Para empezar es más chiquita, sí tiene un amor, un crush acerca de un grupo de pop, que hubiera quedado mejor la de Backstreet Boys. Pero ahí ya viene, no la rebeldía, sino el hacerse presente ella con sus propias decisiones ante su familia, ¿no? Sí, actualmente ya es más fácil eso, ¿no? A lo mejor las películas que algunas de las que mencionábamos, eran en su momento representaron tratar de romper un poquito más el molde de lo que se hacía. Actualmente ya de hecho es más común y creo que ahora podremos saltar a otra parte, a la otra sección de deporte, donde también ha habido mujeres que han representado. Pasamos a eso, fue la ficción, pasamos a la realidad. La realidad. En deporte. Algo vaciado. Y de hecho acaba de salir su película de las hermanas Williams, ¿no? Para mí ellas dos, he visto un par de partidos de que ellas. Ni siquiera fue de ella, fue de su papá. Fue de su papá, pero obviamente salieron ellas. Sí. Pero en su papá, en la película, sí les marca mucho de una situación de que tienes que prepararte, tienes que ser muy exigente al papá, muchos dirán manipulador, etcétera, etcétera. Pero los resultados de ellas, ahí están. Creo que Hace 8 días, bueno, hablábamos deportistas que a pesar de la larga edad habían logrado destacarse, o mejor dicho, habían logrado tener una carrera larga, y estaba entre ellos Serena Williams, ganador. Fue más destacada Serena sobre Venus, no quitando el lado que Venus fue muy buena deportista. Bueno, Venus en la película pero pues, era ¿cuántos buena. grandes slams? De hecho hay una, a ver. Era más grande, entonces se permitió que en su momento ella rompiera primero en el tenis y después ya vino Serena, pero cuando estuvieron a la par, hubo un momento, eran imparables, y ya de un momento, pues obviamente igual entre la edad y lo que quieras, pues Serena terminó siendo un estandarte mayor para el tenis. En la película le dice el papá a Serena, a ver, deja que ahorita tu hermana sea la mejor mujer tenista. Tú vas a ser la mejor tenista, ¿no? Entonces, en general, y sí tiene razón, Vanessa y Serena son excelentes. Bueno, pero se me acordé de otra. Venus y Serena son de los tenistas profesionales de los que más éxito han tenido, hombres y mujeres. Hombres y mujeres por igual, o sea, los logros de Serena están casi a la par de las de Roger Federer, hablando de uno de los, si no es que el más importante tenista de la historia de ese deporte, ¿no? Ahora tenemos el caso de México. Bueno, a mí me tocó porque, estaba en época de adolescencia, si no me equivoco, cuando Soraya Jiménez irrumpe en el deporte olímpico. El primer oro el primer oro de una mujer, el primer oro mexicano prácticamente, no el primer oro, sino de la medalla más importante ganada en su momento por una mujer. Y en un deporte en el cual no suele destacar México, pero que, como dice, de hecho, en un pasado más reciente, inclusive, las mujeres han dado más la cara por el deporte mexicano, sobre todo en olímpicos, que los mismos hombres, ¿no? Digo, y si acaso por ahí tenemos, en conjunto solamente tenemos por ahí el oro y el bronce que se ganó con la selección mexicana, pero de ahí en fuera, hablábamos de Soraya Jiménez y Ana Gabriela Guevara. Yo me acuerdo que cuando Ana Gabriela Guevara corrió, si no me equivoco, Atenas 2004, que quedó medalla de plata, si no me equivoco. De hecho, con ella hicieron una campaña. México estaba expectante, o sea, realmente algo similar a lo que ahorita, guardando sus proporciones, ahorita para la gente es a lo mejor Checo Pérez en el automovilismo, el estar expectante en las carreras del Checo, ahí son cada 8 días o cada 15 días, una temporada de 20 carreras en un año.
con Ana Gabriela fue la culminación en un evento olímpico internacional que ganara y yo me acuerdo que había mucha gente en México hecho, que estaba expectante a la carrera de Ana Gabriela Guevara para ver que ganara el oro olímpico. No lo consiguió, pero fue plata, y aún plata. Así... Que de hecho con Ana Gabriela se hizo una campaña feminista de que gracias por decirme que corro como niña, ¿no? Gracias, Ana, porque sí, corría muy bien. Que la verdad, y esto se lo escuché a Franco Escamilla, hubiera estado mejor con Seraya, ¿no? Si yo levanto tantos, ¿tú cuántos levantas, no? O sea, cargas como niña, sí cargo 200 kilos, ¿y tú cuántos, chamaco, no? O sea, todavía hubiera estado todavía más fuerte, que igual Soraya fue en el 2000, ¿no? Sí fue en el 2000. Y ya más recientemente, mujeres que han dominado, o sea, ya hablando de un periodo más largo, dominado su deporte como Lorena Ochoa o Paola Longoria. O sea, el racquetball y golf. De hecho, está baseado porque son deportes entre comillas, son caros. Sí. Donde no cualquiera tiene la accesibilidad, pero son deportes que cualquier persona, niño que tú conozcas, ¿sabes del golf? Ah, sí, Lorena Ochoa, ¿no? ¿Sabes de racquetball? Ah, sí, Paola Longoria. O sea, ni siquiera saben del deporte, pero sí les ubican a ellas. Sí, porque justamente ayudan. De hecho, lo de Lorena Ochoa, como dices, el golf es un deporte que al final ubicas. No, a lo mejor no porque lo practiques, pero sí ubicas lo que es el golf. El racquetball, en su momento, o sea, lo puso en el mapa esta Paola Longoria. Realmente lo puso en el mapa para nosotros los mexicanos. O sea, para muchos de nosotros fue como, existe una deportista que aparte viene rompiendo récords, tantas victorias, más de 150 si no me equivoco, en racquetball, y muchos eran, ¿qué es racquetball? Ya cuando empieza a ver, ok, es este deporte. Y empiezan a ubicar, y ahora sí, Paola Longoria se convirtió en un estandarte. También, no sé si acabas de ver en Taekwondo, Rosario Espinosa me parece. Que ahí hablamos de deportes en los que México sí suele ser, a lo mejor no precisamente potencia, pero sí es destacable. Sí. El Taekwondo es uno de ellos. Los clavados son otro. O sea, México en los clavados también. Tuvimos a Paola Espinosa, que también tuvo una larga carrera, donde también estuvo coachando. Porque ahorita, por ejemplo, igual hablamos de Ana Gabriela Guevara, fueron logros olímpicos, pero también Ana Gabriela Guevara consiguió logros en los campeonatos mundiales, que a veces tienen menos ruido que el olímpico. Pero los campeonatos mundiales también, digo, con lo que hablaba yo con los taekwondoístas y con los clavados, también son deportes en los cuales, no solamente en los olímpicos, sino también en los en lo que son los campeonatos mundiales, se logra hacer un gran papel. Ahí un poquito más por igual entre hombres y mujeres. El mundial de taekwondo acaba de pasar, y no sé si viste la pelea, que qué manera de ganar, en verdad un patadón genial, o sea, yo lo vi y dije, ¡oh! No. Es más, hasta lo tuve que volver a ver en TikTok, en todas las redes sociales, porque en verdad fue un gran patadón de la victoria. Muy padre. Difícilmente yo conozco a 2 personas que puedan hacer eso. Ella y otro. Y de ahí es que fue en verdad una victoria muy sudada, muy complicada, y la hizo muy bien, destacó bastante. Ahora, un poquito de brebaje histórico. Hace rato recordaba, en los Olímpicos de México 68, Enriqueta Basilio enciende el pebetero de ese mundial, perdón, de esos Olímpicos, que fue aquí en México, y siendo la primera atleta mujer que enciende, inclusive en portar la antorcha olímpica, pero lo que es encender el pebetero, lo que representó, digo, un orgullo podría decirse aquí en México, porque aparte fue nuestro país, pero lo que fue desde aquella época, el haber podido hacerlo desde hace más de 30 años. Sí, y realmente platicaba con alguien y me decía, ¿qué tan difícil es del otro lado del mundo? Dice, no, es que de hecho América Latina, México sobre todo, tiene mucha importancia a nivel mundial, porque en casi todos esos campos de inclusión, de apertura, son punta de lanza a nivel mundial, cosa que diríamos nosotros, ¿cómo es posible, no? Que aparentemente no se ve reflejado. No se ve reflejado. Estamos años luz de lograr realmente lo idóneo. Pero en otras culturas, en otras religiones, en otros países, estamos a mucha distancia adelantados, ¿no? En esta cuestión. Y precisamente estamos hablando de que eso fue en el 68. La primera mujer que prendió un pebetero olímpico fue en México. Y tenemos algo contrario en lo que fue Qatar, donde a las mujeres se les prohibía llevar falda corta, inclusive exhibir el rostro, muchas cosas que muchos defendían. Es que es su cultura. Bueno, obviamente su cultura, su religión, la forma de pensar allá es muy diferente, ok, ¿no? Acá de este lado, en Occidente, somos más abiertos, podría decirse,
y se permite, o el papel de la mujer o la libertad de la mujer podría ser diferente, aún a pesar de, como mencionamos al principio del programa, todo lo rezagados que estamos en comparación a lo que se exige como derechos. ¿Sí? Simplemente el cortarse el cabello, todo eso que hubo protestas en el Mundial de Qatar, fueron penados en sus países sí. cuando regresaron, ¿no? Y aquí en México levantas tantito la voz a una mujer y ya te andas metiendo en la cárcel tú, ¿no? O sea, es algo muy vaciado, muy bueno, pero no lo vemos reflejado en generalidades hasta que salimos del país, hasta que platicamos con personas que han salido o que vienen de otros lados y dicen, no, es que aquí es una genialidad estar aquí, ¿no? Y hablando de eso, viene esta parte, todos los deportes necesitan dinero. Sí. Hace rato decías, es un deporte caro, casi todo deporte ya a nivel profesional es un deporte caro. Pero aquí viene esta parte, y es algo vaciado porque a mí sí me ha gustado ver uno que otro partido, porque obviamente ni siquiera veo partidos de la liga varonil, los de femenil los veo porque prendí la tele y estaba, y yo, está chido, ¿no? Vamos a buscar entrar en un pequeño espacio de polémica, sobre todo en la liga mexicana, pero ha sido en general. Las mujeres han demandado un mejor salario en comparación a los hombres. Entonces, en Estados Unidos ya se logró un avance. Ya se logró una mejor paridad en cuanto a los sueldos de cada uno. Y lo que es en México sí es abismal lo que ganan los deportistas, futbolistas varoniles a lo que son las femeniles. Es que para empezar, ponen los partidos en un martes, algo por el estilo, o sea, los ponen raro, podríamos entrar en el tema de que si lo pones un sábado en la tarde es el horario del partido varonil, y entonces podría propiciar que la gente, o sea, compites por la atención, aparte de que a veces se juegan en los mismos estadios, pues logísticamente es imposible. Ha tenido un enorme avance en México con lo que es el deporte femenil, pero los salarios, hace poco que leía, hay mujeres deportistas, futbolistas femeniles que ganan ganan como 2,000 pesos en una quincena, 3,000 pesos en un mes. Pues es imposible, y aparte, o sea, por eso a veces tienen que buscar otra alternativa, y tú para ser deportista de alto rendimiento, pues necesitas estar enfocado en tu disciplina 100%. Ahora, también es cierto, y a lo mejor puede ser un poco polémico esta parte, pero pues como en todo, igual pues vas a ganar proporcional a lo que eres capaz de generar. Y si es verdad, como tú dices, a lo mejor es que ponen los partidos en un martes, en eso. Ya se han roto récords de asistencia en el fútbol femenino, pero no es lo mismo que se genera en cuanto a ingresos del fútbol femenil que del fútbol varonil. Eso sí, en el varonil están disparadísimos en cuanto a los salarios de jugadores, y en las mujeres están por debajo de los suelos. Pero también es cierto que a lo mejor buscar o pretender que se gane igual exactamente es muy complicado, porque sí, la facturación de cada liga es muy diferente. Sí, estoy de acuerdo en la que te paguen de acuerdo a lo que generas, sí. O sea, sin duda, ¿no? Pero obviamente puedes ayudar a tu propio deporte, a tu propio equipo a generar más. O sea, eso también es Es que al final el deporte en México y con esos equipos son de inversión privada, ya ni siquiera son de inversión, apoyo de gobierno. Entonces, igual ahí sí es muy importante de parte de los dueños el que tanto quieren invertir. Los equipos del norte, la verdad es que tienen una inyección de capital por sus patrocinios y por los dueños muy fuerte, y tanto el varonil como el femenil tienen una inyección muy fuerte. Y en el femenil está más marcado porque los equipos del norte lleva como 8 años ya la liga, 6 años, y solamente creo que dos veces Chivas en 2 ocasiones y América en una, han sido campeones. De ahí en fuera, Rayadas, es el primer equipo femenil que tiene como tal su logo y su nombre propio, Rayadas, ya no es, porque son los Rayados del Monterrey, es la única y que sí tiene como tal y su propio logo. Los Rayadas y Tigres prácticamente dominan la liga. En cuanto a la tabla, siempre terminan 1-2. Y las finales casi siempre son Rayadas y son campeonas. Es que Chivas de todas maneras es Chivas. No, pero Chivas en femenil destaca mucho, eso sí. Eso, o sea, es muy buen equipo, gracias a Dios le voy a Chivas, ¿no? Entonces, realmente sí son una situación en la que sí depende mucho de la inversión que le metan los dueños a eso para que puedan destacar. Y yo sí creo que con un buen sistema de marketing pueden generar ellas mismas. Uh-huh. Para empezar, a mí se me viene a la mente Maribel, ¿no? Pero, y es que en ese entonces era mucho más difícil generar una imagen futbolística. Ahorita ya es más común. Entonces, en ese entonces Maribel Domínguez era como que, wow, una mujer futbolista y jugando en el extranjero, en Europa. Pero bueno, todo lo dejamos a la suerte, ¿no? Y hablando de la suerte, me voy a pasar, ahorita se me olvidó mi Palestina.
Creo que hoy, si de por sí fallaban los mentiróscopos, hoy van a fallar aún más. No, ahorita, a ver, me meto en trance y me voy a ver, Ok, pasemos. A ver, Ok, estamos preparando la tetera de los signos. A ver cuál nos sale el día de hoy. Tauro. Tauro, a ver. ¿Qué le depara a Tauro? Tauro nació en algún día de abril. O mayo. A ver, Tauro, que has nacido bajo el celeste de Mercurio y bueno, vamos a ver, para Tauro, lo que las cartas astrales dicen de Tauro. Luchas contra todo y todos. Eres una tormenta. Ves siempre por la justicia de todos. Respira. Mañana vas a poder seguir golpeando a tu marido, a tu novio, a tu quedante. Y si no tienes, aquí estoy yo, me dejo golpear, soy medio mandilón. Ok. Olvidábamos que el día de hoy eran mentiróscopos femeninos. Claro. Libra. Libra. Se te olvida todo y te pones súper nerviosa. Respira, relájate, usa desodorante. Todo va a salir bien. Y vamos por el último del día de hoy. Qué preocupadas han de estar las radioescuchas el día de hoy con su mentiróscopo. Súper. Pero bueno, hay que complacer. Mi amiga Taquito de Asada me está regañando. Virgo. Virgo. Dejas tus deseos para complacer a los demás. Te desvives por la aceptación, pero relájate. Créeme, ese chacalón no vale la pena. Deja que Virgo, ¿verdad? ¿Qué va con Virgo? Deja que un ¿qué signo eres? Sí. Deja que un escorpio te convenzca. Nuestro productor, gracias. Ahí les paso el número del productor de los 50. Bueno, y nos vamos con las 3 del cierre. 3 del cierre. Muy bien. Siempre me toca empezar, ¿verdad? Claro. Sí, hay que traerlas escritas mejor para que no. Muy bien, vamos. El número 1, recordamos 8 días. Si eres hombre, no quieras imponer tu opinión. Escucha, comenta y acepta lo que se te dice, especialmente en este día y especialmente con los derechos de las mujeres. Siempre. Vámonos con el segundo. El segundo. No menos importante, se está haciendo desear. Claro. Es importante el día de hoy. Sí. Entonces, para recordar, hoy no se celebra. Hoy se conmemora. Hoy se informa. Hoy se aprende. Hoy se lucha. Hoy se recuerda. Y lo más importante, hoy se actúa. Perfecto. Y vamos con el último del día de hoy. Muy sobrios el día de hoy, pero la ocasión la meritaba. Es importante, sean hombres o sean mujeres, hay que luchar por la equidad, la igualdad y el respeto hacia las mujeres. Y hay que recordar que es una tarea permanente, no solo del día de hoy, sino de todo el año. Claro que sí. Bueno, pues chicos, muchas gracias. Ya le dijimos de qué fue el té. ¿De qué fue el té de hoy? Estaba rico, era de canelita con manzanilla, pero era más importante el tema de hoy. Bueno, pues agradecemos a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala por el espacio, por que nos está brindando. Por favor, todos los radioescuchas, gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse, no se olviden de todos los miércoles escucharnos a partir de las 12 del día. Gracias a nuestro productor por hacer posible nuestro primer programa en vivo. Que esperamos que mucho. Haya salido todo muy bien. A nuestra productora Liz también que nos ha estado apoyando. Nos apoya con con las escaletas del programa y las ideas para ellos. Y que nos corrige muchas cosas. Nos corrige demasiadas cosas. Para que vean que seremos dos hombres hablando frente al micrófono y frente a la cámara, pero hay una mujer detrás de nosotros apoyándonos. Un saludo a todas las mujeres que forman parte de mi vida, las que conozco. Algunas muy importantes en mi vida, otras de muy importancia en la vida en general. Recuerden, cualquier cosa siempre vamos a estar apoyándolas en lo que podamos y en lo que quieran que las apoyemos. Y cuando no, pues vamos a estar a un lado echándoles porras. Bueno, pues
Este fue el programa del día de hoy. Ponte. Y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Gracias.